Hola a todos, ¿qué tal? Feliz domingo. A ver si se va conectando y se conecta César. Hola, ¿qué tal? ¿Podéis ir escribiendo en comentarios desde dónde me estáis viendo? Vamos a ir dando unos minutos, que se vaya conectando más gente, que se conecte también César. Voy a escribirle también, para decirle que ya estoy. Pero por ahora no está conectado, así que vamos a seguir un poquito esperando. Nada, los que vayáis teniendo preguntas durante la entrevista, en la casilla veréis que abajo, en la esquina derecha, hay como un bocadillo con un interrogante y ahí me podéis escribir lo que son las preguntas, así no se pierde lo que son las preguntas a lo largo del live. Y pronto se conectará César y así os vais conectando más gente. Nada, en este live vamos a hablar un poco del tema de la industria del cine y los videojuegos en Canadá, específicamente en Vancouver, que es donde trabaja César, y nos va a contar un poco su experiencia, no ya como estudiante, sino como trabajador. A ver. A ver, ¿qué me está preguntando? A ver, me está diciendo cómo se conecta con mis stories. Cosas del directo, ya sabéis. Vale, ya está. César está. Perfecto. A ver. Aceptar. Ahora que se conecte. Voy cerrando esto por aquí. Perfecto. Hola César, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo está? ¿Sí me escucha bien? Yo te escucho bien, pero a ver, habla un poco más y que la gente nos diga, porque a veces pasa que me ha pasado en algún live que yo lo oigo bien y luego me dicen que no, que soy ya muy flojito. Ok, voy a más o menos a mover para ver si sí se escucha bien. Yo también lo escucho bien. Perfecto. Los que estáis viéndonos, ¿nos oís bien a los dos? A la gente, los comentarios. Apenas están uniendo la gente también. Sí, también como creo que viene, o sea, siempre con unos segundos como de retraso, ¿sabes? Entonces, para Sí. que la gente vaya contestando. Vale, dicen que perfectamente. Genial. Pues nada, feliz domingo. Muchas gracias, César, por estar aquí otra vez, porque tuvimos un problema técnico para compartir el live. Sí. Entonces, nada, estamos aquí otra vez un poco, pero esta vez vamos a enfocarnos más en el tema de efectos visuales. Los que estáis viéndonos, muchas gracias por estar ahí. Comentaba que en la esquina de abajo a la derecha aparece lo que es como un bocadillo con un interrogante. Ahí podéis escribir las preguntas, así no se pierden al final del live si tenéis alguna. Y nada, pues vamos a dar paso a César. Si nos cuentas un poquito sobre ti, de dónde eres, dónde estás, a qué te dedicas, qué estás estudiando, en qué trabajas. Pues ahorita actualmente estoy aquí estudiando en Canadá, específicamente en Vancouver. Yo soy originalmente de México. Yo llevo aquí 4 años. Vine para estudiar, bueno, primero vine a estudiar inglés por unos meses Ujú, y después me decidí a venir ya a estudiar la escuela. Ahorita todavía sigo en la escuela, ya estoy a punto de graduarme, estoy a 4 meses ujú, y al mismo tiempo estuve trabajando casi desde el inicio, pero primero estaba ujú. trabajando como de cosas más como en cocina o cosas así, pero ya Ok, actualmente ya tiene un año de hecho. De hecho, la última vez que hicimos el live estaba empezando a trabajar en lo que es la industria ya de sí. películas y ya ha pasado casi un año de que estoy trabajando en esto. ¿Sigues trabajando con el mismo profesor que me contaste? No, de hecho es algo muy característico de la industria que te cambias bastante de compañías. Te contratan como basado en cada proyecto, en cada película o serie, y entonces tú Ujú. tienes esa disponibilidad de moverte dentro de diferentes compañías. Ok, ok, ok. ¿Y ahora mismo qué estás estudiando? Efectos Advanced Visual Effects, que son efectos avanzados, efectos visuales avanzados, no sé cómo traducirlo específicamente.
Sí, sí, porque antes estudiaste Visual Effects, ¿no? En Van Sí, Arts y ahora estás estudiando Advanced Visual Effects. O sea, es sí que como más avanzado, tú sí, dices. más específico a lo que yo quería hacer. ¿Y cuáles son tus planes después de estudiar? Cuando ya me gradúe, lo que planeo hacer es aplicar a la Postgraduate Work Permit ¿Ok? y ya una vez con esto sería seguir trabajando, pero ahora full time, tiempo completo. Y Ujú. y aplicar a otros estudios porque sí se complica un poco para encontrar estudios que quieran como part-time, especialmente Ok. para lo que es el film industry. Pero ya Claro una que vez, un sí. trabajo full time es complicado, ¿no? O sea, es más como varios part time. No, 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 lo que estoy diciendo es lo contrario. Es difícil encontrar Oh, ok, ok. part-times, pero ya una vez que Ok. tengas full-time es muy fácil de que un estudio te contrate y así. Ah, vale, 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 ahora te entiendo. O sea, que ahora cuando con el postgraduation que te va a ser más fácil el encontrar trabajo como full time. Sí, sí, sí. Y hasta moverme dentro de estudios va a ser más fácil también. Y también la experiencia que tienes, ¿no? Porque tienes ya Sí, experiencia en también la eso industria. ayuda bastante porque, por ejemplo, comparado con mis otros compañeros de clase, Ujú, solamente hay otra persona que también está trabajando por el momento y ujú. más que nada lo difícil es entrar a la industria como tu primer trabajo. Y Sí, nosotros dos sí va a ser mucho más fácil simplemente como aplicar a una nueva compañía y que nos contraten luego, luego. Sí. porque tus otros compañeros no están trabajando en lo que es de los estudios, no están trabajando en otra cosa diferente. No, no, ellos están, sí, por el momento están trabajando en otras cosas o concentrándose en los estudios, como Ujú. completamente. Sí, sí, claro, porque a veces, pues eso, o sea, también pues depende cada uno. Y bueno, y nos cuentas un poquito de qué es lo de Visual Effects, qué es el VFX, Sí. de qué se trata. Eso es bastante complicado de explicar con mucha gente porque incluso ni yo sabía antes de entrar a lo que es todo esto de Visual Effects. Ah, pues Visual Effects es más que la manera fácil de explicarlo es como cuando ustedes ven una película o una serie, es todas estas cosas que están generadas por la computadora o que no son reales y que no están hechas en el set de una grabación de una película. En el Por green ejemplo, screen, ¿no? sí, Básicamente. esto puede ser, por ejemplo, criaturas que son falsas, obviamente, como por ejemplo en Harry Potter, que tienen muchos como monstruos o animales gigantes. También puede ser en el mismo universo, por ejemplo, de Harry Potter, toda la magia, todo esto, pues son cosas que a veces no se puede hacer en el set de grabación y se prefiere hacer después en una computadora. Ujú, También puede ser, por ejemplo, a veces sale muy caro explotar, por ejemplo, un carro o ujú. hasta, obviamente no pueden destruir un edificio todas las compañías de grabación, entonces lo que deciden hacer es Sí. hacerlo después mediante computadoras. Ok, Y ok, ok. dentro de esto mismo de visual effects o de efectos especiales, Ujú, existen diferentes como especializaciones. Está la gente que, por ejemplo, se dedica a hacer que todos estos efectos, por ejemplo, si vas a destruir un edificio, primero sí. alguien tiene que crear ese edificio. Tú tienes que tener como una versión en Ujú, 3D en la computadora de este edificio. Ese es un ok, departamento el que crea ese edificio y se llama modelado. ok. Después tienes también lo que es iluminación, que es lighting. Ellos se dedican a crear como todo este environment, no sé cómo se dice environment, se me olvidó. Sí, el ambiente, sí, para que parezca Todo este real, ¿no? O ambiente, sea, porque sí, que no se vea como que es el ordenador, que sea, pues eso, la luz, exactamente. las sombras, ¿no? Entiendo. Y entonces ese es otro departamento. También está lo que es texturizado, que es para ponerle como color. A mí me gusta pensarlo como los que pintan el edificio. Ujú, Ah, También está lo que es compositing, que esto es como un Photoshop, pero en sí, video. Es como poner el edificio, ajá, combinarlo con el video que grabó la gente en el estudio. ok, ok, Ah, ok. y está la especialización que yo escogí, que es FX, sin la V. Ok, Esta especialización es más como centrándose en las físicas de, por ejemplo, de este edificio destruyéndose,
que por Ok. ejemplo cuando se destruye, que la gravedad de cada cachito del edificio esté cayendo como si fuera la vida real, que sea Ok, como, ok. como realista, estar checando esos Fuego pequeños también, por ejemplo. El fuego fuego, si también. alguien... Ok, Sí, el por humo, ejemplo, que entonces. empiece a crecer de una manera que se vea realista y que queme de la manera que tú quieres, porque, por ejemplo, aceite no quema lo mismo que un cacho de madera. Y entonces tú tienes que diferenciar ese tipo de material que estás quemando y Entonces, generar por lo estas... que me estás contando, o sea, no solo es, o sea, no solo estudias el trabajar con el ordenador, sino también tienes que saber los materiales cómo trabajan, ¿no? O sea, Sí, quiere también decir, cuando exactamente. hagas el que sabes si la madera arde más o arde más el plástico o lo que sea, o sea, Sí, ok. Y entonces cuando, o sea, cuando tú te dedicas a esto ya, o sea, tú tienes más una especialización, por lo que me comentas, ¿no? sí, Entonces, esto lo además, escoges en la escuela, como mientras tú vas... En la escuela te enseñan todo, te enseñan como un poco de todo y más o ujú, menos como a la mitad del programa es cuando te empiezan te dicen desde el inicio como tú vas a tener que escoger una especialización porque es muy difícil dedicarte a todo. Hay gente que lo hace, pero normalmente no son estudiantes, ya son gente con experiencia. Y lo ok, que nos ok, dicen a nosotros es, a la mitad del programa te vamos a dejar que tú escojas una especialización, checa tú todas las ramas de la industria y la que tú quieras, tú vas a empezar a enfocarte en eso y ok, aún así, dentro de esa rama de la industria, por ejemplo, en la mía, yo me podría haber dedicado a fuegos, a edificios, a magia, hay diferentes cosas. ok, ok, Al ok. final de cuentas, tú sí buscas como entender y aprender todo, pero por el momento te dicen, pues intenta tal vez solamente dos, como fuegos y tal vez magia, que es lo que yo hice, fuego y magia, de hecho. Ok. Veo que te gusta Harry Potter, ¿no? Sí. Más o menos, sí. No he visto las Ok, nuevas, pero me gustaban mucho los efectos de antes. ok. ¿Y qué te iba a preguntar yo? Entonces, te dedicas, o sea, cuando haces tema de efectos visuales, ¿es solamente películas y series o también puede ser para tema de videojuegos? Ah, para los videojuegos es un poco diferente porque lo que hacen ellos es cinemáticas, que son como los pequeños trailers que ponen para cuando van a anunciar un juego o una expansión y cosas así. Ok. Ah, Aquí en Vancouver hay un poco menos de estudios de eso, de lo que yo sé, pero Ujú. sí hay alguno que otro. Y de vez en cuando sale como ese trabajo de lo que son videojuegos. Pero Ok, también ok. en la escuela, lo que hay, nosotros tenemos lo que es efectos especiales, animación y el otro que es videojuegos. Casi siempre en Ujú. todas las escuelas que llegué a ver tienen esas como tres carreras, porque sí son un poco más diferentes. Y Y en el tema de la industria de efectos visuales en Canadá, ¿cuáles son, tú crees que son las ciudades? Si alguien dijera, quiero trabajar en tema de efectos visuales, ¿qué ciudades son las que podría ir? Por ejemplo, si dijera, yo me quiero ir a Halifax, ¿sería Halifax una opción o qué ciudades crees que son las como las top? hace unos años yo hubiera dicho que solamente están Vancouver, Toronto y Montreal. Ujú. Pero recientemente con lo que pasó de COVID, bueno, y Sí. aparte, esas ciudades son las que se quedan como con los estudios en persona y son como las más importantes, las más fuertes, porque Ujú. también en esas ciudades se hacen grabaciones y es mucho más fácil mover como de grabación a efectos. Pero Sí. también lo que sucede ahora con COVID, y de hecho yo también tengo esta experiencia, yo solo he estado trabajando desde casa, yo no he hecho ningún trabajo desde el estudio en persona. Y lo que me ha Ujú. tocado ver es mucha gente de otras provincias. Por ejemplo, también me ha tocado ver de Alberta Sí. y, y también de otros países, que me toca ver que trabajan desde Europa o desde... Pienso que también conocí gente que trabajaba desde México, estando en Vale, por México y el tema del trabajando COVID para han acá. podido trabajar de forma remota. Pero luego el Sí, tema o sea, lo que es ya producción y todo esto sí que se centra más en esas tres ciudades, ¿no? De lo que es en Vancouver, exactamente. Toronto y Montreal. Sí, y otra cosa muy padre por ejemplo, de todo esto del trabajo, es que pienso que están decidiendo a moverse por el tipo de trabajo híbrido, donde tú puedes decidir o estar completamente en casa o ir al estudio Ujú, y en casa o estar completamente en el estudio. Y ujú. no pienso que van a cambiar esto. Bueno, algunos estudios sí dicen que quieren como tener en persona completamente,
Pero sí hay bastantes estudios que están dando la oportunidad de trabajar completamente desde casa. Y tal vez eso da flexibilidad a que tú te muevas en Otras otras provincias. provincias, sí. Ujú. Ok, pues la verdad que eso está bien, porque a ver, normalmente siempre en tema de cine siempre se ha dicho, ¿no? Que, a ver, excepto yo que sé, que hagan una película que, yo que sé, ha pasado películas o series que se ha rodado en Nueva Escocia, por ejemplo, ¿no? Pero que normalmente por grandes producciones, normalmente suelen ser eso, Vancouver, Toronto, Sí, Montreal, como las tres grandes ciudades. Luego lo dicho, ¿no? O sea, digo Vancouver, lo mismo son, están rodando en Tofino, están rodando en Whistler, están rodando sí. me refiero al área, ¿no? Lo mismo con Toronto que pasa con Montreal. Ok, los que os estáis conectando nuevos, que estáis preguntando, podéis escribir los comentarios en la esquina de abajo, que está el interrogante, para que así no se pierdan. Nos estaban preguntando a alguien que dónde has estudiado. Lo digo porque luego se va a perder el Sí. comentario. Primero estudié en Barnards, que es una escuela que te ofrece un diplomado de un año. Ah, desafortunadamente ellos no te ofrecen el Postgraduate Work Permit Ujú. y lo que decidí hacer después de mi año en Barnards es aplicar a otra escuela que en su tiempo era Langara CEA, ahora es solamente CEA. Ellos ofrecen un programa de 2 años que ellos sí te dan el Postgraduate Work Permit porque están vinculados como por la universidad, si no estoy mal, y es más como una escuela pública. La Ujú. Barnard era privada. Y Ujú. entonces, de estas dos escuelas son un poco diferentes, porque por ejemplo en Barnard se enfocan mucho en enseñarte todas las cosas, pero más como lo más importante, para que tú te Ujú. puedas decidir de tu especialidad. A Ok, diferencia de Langara, que si tú ya tienes esa experiencia, ah, como trabajando con las computadoras y ya sabes más o menos tu especialidad, desde el sí, inicio puedes más o menos como tú ya empezar trabajando en tu especialidad y solamente enfocarte en eso. O ok. si no tienes tanta experiencia, si te puedes tomar más calma porque pues son 2 años y estar aprendiendo de todo, que fue también más o menos lo que yo hice porque ah, aprendí y mejoré como mis habilidades en todos los campos un poco, porque también Ujú. ayuda a eso una vez que te contratan para un trabajo. Ok. Por ejemplo, eso te iba a preguntar, alguien que quiere dedicarse al tema de efectos visuales, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuáles son los requisitos desde cero? Entiendo que tiene que tener estudios, tiene que tener experiencia previa, ¿qué es lo que piden las empresas? ¿Las empresas o las escuelas? ¿Qué es más? Ambos. O sea, ¿quién pide Ambos. las escuelas y qué pide las empresas? Por enfocarlo un poco al que ya tiene los estudios y quiere trabajar en Canadá o al que quiere estudiar Ok. y primero Lo tiene que... voy a tomarlo primero el enfoque más a una persona que tal vez no tiene casi nada, ¿no? Y que está interesado en la industria de películas, como era más o menos mi caso. Yo no Ujú. tenía, yo no tenía ni idea de lo que era efectos especiales en ese entonces cuando yo apliqué. Yo estaba Ok. más enfocado a lo que eran videojuegos, de hecho, y yo fui a Ujú. la escuela y quería aplicar para videojuegos. Pero ellos me vieron más o menos que yo tenía un poco de experiencia en fotografía y me Ok. dijeron, tal vez a ti te interese un poco más lo de efectos especiales. Y me platicaron un poco más de la carrera y ahí fue como me metí yo a lo de efectos especiales. Pero honestamente yo no tenía nada de experiencia. Lo único que tenía era que podía tomar a veces un poco de fotos y entendía más o menos la cámara. Ok. Ah, y entonces si tú no tienes experiencia y vas a una escuela acá en Canadá, sí, sí puedes como tú aprender desde cero, sí te enseñan desde cero y tal vez lo Ujú. que se te complique un poco es que sí son bastantes cosas que aprender de cero a será 50%, Ok. pero si tienes el tiempo y si tienes la capacidad de como de aprender, sí puedes Ujú. hacerlo. Ok. Ah, lo que sí necesitas es tal vez el inglés, como un poco avanzado, tal vez un 60 y, no, un 70-80% de inglés mínimo, porque si como todas las clases son en inglés, y si no tienes, por ejemplo, un compañero que te pueda explicar en español o Sí. un teacher que te hable también en español, sí se complicaría bastante. Y también hay como Ujú. términos muy específicos de la carrera que Claro. tienes como que empezar a aprender.
Y alguien que tiene, o sea, que tiene los estudios de efectos visuales y quiere trabajar en Canadá, ¿crees que, o sea, las empresas hoy en día les piden que tengan experiencia previa? ¿Te piden, por ejemplo, un portafolio o qué es lo que piden las empresas? La manera en que trabajamos nosotros es con un portafolio, que es como un video de 1 minuto, se llama Demo Reel. Es lo que hacemos en la escuela, de hecho. La manera de graduarnos nosotros no es con como exámenes o así. Al final de la escuela lo que hacen es te ayudan a que tú tengas tu video de 1 minuto. Eso es como lo más importante de la escuela y siempre te lo dicen. Ok. Y si estás, por ejemplo, en otro, digamos, estudiaste en México, ¿no? Y ya tienes tus estudios. Ah, Tú con que tengas tu demo reel de 1 minuto, más o menos te recomiendan eso, que sea de 1 minuto y que sea rápido y con tus mejores trabajos. Ok. Con eso sí puedes aplicar acá a la industria. Ujú. Más lo que buscan las industrias, las compañías acá es de que tengas, algunos te piden experiencia, como las compañías grandes, lo que sería como Sony o por ejemplo EA, también ellos te van a pedir como por lo menos tal vez 1 año o 2 de experiencia. Ok. Pero supongamos que no tienes tanta experiencia o a veces no consideran tanto la experiencia en México, sino fue Ujú. como bastante. Ok. Lo que aplicaría sería tal vez a una empresa más pequeña como la que yo estoy y ellos sí te van a tener como más flexibilidad en esto, pero vas a tener tú que enseñar en tu demo reel que pues sabes más o menos cómo moverte en tu trabajo, ¿no? Que tienes bastante experiencia haciendo tal vez como fuego o destrucción de edificios o dependiendo de cada especialidad. Pero si es posible, tal vez tendrías que enfocarlo más a una compañía más pequeña. Y empresas grandes hay, o sea, hay bastantes empresas, lo que es en Canadá, ya sean empresas grandes y empresas pequeñas. O sea, Sí, hay bastante industria en ese sentido. específicamente aquí en Vancouver, este año abrieron dos grandes, que son Weta, es una compañía que es Ah, de la Nueva de Zelanda. El Señor de los Anillos. Ajá, sí, y es lo que están, los que están trabajando en la nueva de Avatar. Y van a estar trabajando en las nuevas de Avatar ellos. Y son el En único estudio que Vancouver. está trabajando en Avatar. Sí, está aquí en Vancouver. Ok. Antes solamente estaba en Nueva Zelanda y acaba de abrir este año. Oh, no Ah, sabía. También este año, no me acuerdo si fue este año o el pasado, abrió el de Disney. Y también lo abrieron aquí en Vancouver. Y son las dos grandes que abrieron recientemente. Yo honestamente quiero trabajar en esas, pero ya será en el futuro. Bueno, que poco a poco, ya verás como sí, ya sabes que al final eso es experiencia, experiencia, y ir moviéndose, es lo que Sí, dices tú, ¿no? Al final es las mucho empresas de conexiones con también, gente. el networking, cierto Sí. es, cierto es. Y en tema de salarios, más o menos para que alguien se haga una idea, alguien que es recién graduado y que se pone a trabajar, ¿cuánto más o menos es el salario? Más o menos, ¿eh? Depende mucho de la especialidad. Lo Ok, más bajo yo diría que serían alrededor de efectos especiales, sería alrededor de $25 la hora. ok, Ah, Esto cambia un poco si estás haciendo animación. Animación pienso que es un poco más bajo, tal vez como 22, pero está como alrededor de los 25. ok. Y por Eso ejemplo, lo más bajo, ok. sí, lo más bajo. Y por ejemplo, hay otras especialidades, como por ejemplo, la mía es un poco difícil de encontrar. Y también las especialidades que son un poco, si les gusta a la gente como programación o cosas así, esas también Ujú. pagan un poco más porque son más difíciles de encontrar. Esas pueden estar dándote como alrededor de 30 la hora si tú sabes cómo venderte como Ujú. trabajador. Y sí, ese sería el mínimo. Yo diría dentro de 25 a 30 Y luego empezando. entiendo ya que según más experiencia tienes, ya el salario te va subiendo. Sí, sí. Y también dentro de la compañía, si tú quieres ser más, como agarrar más responsabilidades, como en todo trabajo, ¿no? Te Ujú. van incrementando. Y por ejemplo, también a veces estudios pequeños te dan menos dinero, te ofrecen menos dinero por hora que los estudios grandes. Una diferencia es, pienso que mi estudio, como normalmente lo que te ofrecerían serían como 25 la hora, pero si te vas a Ujú. otro estudio como Sony, te ofrecen mínimo ellos 28, pero tú puedes todavía negociar eso. Ok, ok, ok. Y en tema de trabajo, ¿cómo fue tu primera experiencia en la industria del cine? Fue bastante interesante porque como habíamos platicado la otra vez, fue a través de mi profesor.
Y Ujú. entonces un profesor básicamente le gustó como la manera en que trabajaba y me dijo, pues vente acá por un tiempo, te voy a ayudar porque todos saben que es como difícil agarrar tu primer trabajo. Y entonces Ujú. lo que nos estaba intentando ayudar es con el primer trabajo. Ok. Y él nos estaba ayudando también como pues, sí es un poco difícil cuando te metes a la industria y la gran diferencia entre la escuela y la industria es de que en la escuela vas a trabajar como en uno o dos videos durante unas semanas, pero una vez que Ujú. entras en la industria, te otorgan a ti, o sea, te asignan como, ¿qué será? Tal vez cinco videos a la semana y tienes que estar trabajando y entregando uno al día y era como bastante volumen de trabajo que tienes que estar haciendo. Esa es como la gran diferencia. El trabajo Ok. tal vez es más básico, más fácil, pero te dan bastante volumen de trabajo. Muchos shots, los llamamos shots. Y Y entonces eso entonces, te ayudó también, ¿no? Supongo para tu siguiente trabajo, el tener esa experiencia. Es como sí, inicio, ¿no? pienso que ese es el como choque que tienes una vez que entras a la industria. El hecho de que tienes que trabajar en muchos videos, a comparación de la escuela que es uno o dos. Y ya una Mm. vez que me fui al siguiente estudio, era más fácil porque es como, yo ya sé que voy a estar trabajando en muchos. Es más que nada organizarme del tiempo. Ujú. Y otra cosa muy importante, si te empiezas a atorar en una parte que no sabes cómo hacer algo o simplemente nunca has hecho eso antes, ah, yo tenía la suerte de que tenía a mi profesor y le podía preguntar, ¿no? O hasta el encargado de mi profesor, que era como mi supervisor. Y es muy Sí. importante que si no sabes hacer algo, pregunta y habla con gente porque si no entregas ese video en ese día porque decidiste no hablar o comunicarte con gente, si te empiezas a quedar atrás y si empiezan ellos como a notar que tal vez tú no eres la mejor No. persona para estar trabajando desde casa o así, necesitas como comunicarte bastante. Ok, ok, ok. Y que te iba a comentar, y entonces, por ejemplo, para, para tus, o sea, todos los trabajos que haces, supongo que entonces, aunque sean para una empresa, te pueden valer para el portafolio, ¿no? O sea, quiero decir, Exactamente. supongo que algo puedes compartir, ¿no? Supongo que también habrán trabajos que son como secretos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, la película de Avatar, los efectos visuales, entiendo que estarán cerrados a cal y canto, ¿no? Sí, Pero no sé hasta qué momento cosas que puedes, sabes, compartir o no compartir, no sé exactamente cómo la regla funciona que ese sitio. tenemos es todo en lo que trabajamos lo podemos poner nosotros en nuestro video, en nuestro demo reel. Ok. Pero la manera en que funciona es de que hasta que no se anuncie, por ejemplo, que ellos saquen, que el estudio que contrató, el cliente, hasta que ellos no anuncien como el tráiler, tú no puedes empezar a enseñar, más bueno, tú no puedes ni siquiera decir que trabajaste en eso hasta que salga el tráiler. Tus, O tus sea, que no nos vas videos, a decir en qué estás trabajando. ahorita sí, ya se acaba de anunciar, de hecho hace una semana, la semana pasada, estoy trabajando en el show de Sonic. Es un nuevo show para Netflix Ok. que pienso que se va a estrenar este año, como después de junio, en agosto más o menos. Ujú. Ok. Y A ver, Netflix está haciendo bastantes películas en Canadá. O sea, de hecho, alguna vez he publicado de que tiene una página web donde puedes ver todas las producciones de películas y hay series en muchísimos, sí, Canadá. muchísimos. Sí, exacto, exacto. Por eso las estás viendo y estás diciendo, eso es tal, eso es cual, esto es tal. Sí, Está bastante bien en eso. ¿Y cómo es tu día laboral? O sea, cuando te pones a trabajar, ¿qué es lo que haces? ¿Qué actividades haces para un show o para una película? pues básicamente lo primero es, tienes que meter a la computadora, tienes que decir como saludar a todos, ¿no? Para que sepan que pues ya empezaste tu día laboral. No tienen esto de que Ujú. te checan como la entrada y salida. Lo único que hacen es esto como de checar con todos, como decirles nada más hola. Pero no tienes que Ujú. físicamente registrar tus horas de trabajo. Bueno, eso al menos Ujú. en los estudios que he estado. Son bastante liberales en ese sentido de que confían en que tú vas a estar trabajando tus horas. Específicamente también porque pues tú tienes cierta cantidad de trabajo que entregar y pues si no la entregas, quiere decir que pues tal vez no estuviste trabajando. Entonces Ok, empiezo ok. con eso, como avisando que nada más simplemente estoy aquí, estoy trabajando estas horas. Después lo que hago es pues abro todos mis programas que necesito yo para empezar a trabajar.
tal vez pregunto a mi supervisor qué es lo que me toca trabajar como esta semana, porque Ujú, cada semana normalmente, bueno, yo que estoy trabajando en una que es serie, ujú. eh, lo que a nosotros nos piden es un episodio de la serie, acabarlo más o menos en una semana. Es como el Ok, estándar. A veces ok. se toma más, a veces se toma, bueno, menos no, pero se toma una semana. Ujú. Y Son más entonces, estrictos con las series que con las películas en tema de tiempos. en tema de tiempos, sí, porque les gusta que salga rápido, pero de Ok, calidad tal vez ahí no tanto. Es como su estándar, que las series son más rápidas, pero la calidad tal vez, si no tienes tanto tiempo, pues puedes entregarlo un poco más bajo. ok, ok. En películas, no, en películas sí no les importa tanto como extenderse un poco más de la fecha mientras la calidad del producto sea muy buena. Ok. Y ya después También es de la que, gran pantalla, ¿no? También sí, es... sí, sí. Y es más fácil como ver los detallitos ahí en la gran pantalla, los Exacto, errores. exacto. Ya una vez de que me llego con mi supervisor, pues yo empiezo a trabajar en mis cosas y tenemos normalmente una o dos reuniones al día, todo online. Ujú. Y ya en esas Ok, reuniones es más que nada como para que nos expliquen lo que está pasando esta semana o este día y decirnos qué es lo que va a pasar la siguiente. Si hay algunos errores de un shot, pues más o menos explicarlo, entre todos tal vez intentar ayudar un poco. Si ujú. no, pues simplemente ya después se van en una llamada con el supervisor, la persona que está teniendo problemas para que les ayude. Ok. Y ya después al final del día simplemente de nuevo es como ya despedirnos del grupo y ya. Honestamente es Y ya como ponerte muy, a lo tuyo, ¿no? sí, y todo es muy como, tú te preocupas de tú hacer tu trabajo y si quieres tú como interactuar un poco con otra gente, pues lo haces, pero todo mediante chat o llamada. Ok. Entonces, al final es lo que comentas, ¿no? Que por el tema del COVID, ¿no? Que, o sea, que puedes trabajar desde casa. Supongo que también es importante que tengas una buena computadora, ¿no? Un buen ordenador que, para el tema del trabajo. Muchas veces de hecho, no es necesario tener una computadora porque pienso que si el estudio es bastante, ellos te la van a dar. A mí me mandaron una computadora por parte del estudio para que yo esté trabajando. También porque tiene Ok, que ver ok. con lo de la privacidad y todo esto. Ellos checan que pues no estés Mm. tú mandando archivos por tu computadora, yo que sé, a Instagram, Facebook, así. Les Vale, vale, sí, preocupa. sí. O sea, que la tengas más no para estar con el Facebook y el Instagram, ¿no? Sino que la Exactamente, tengas sí. para el trabajo. Ellos te Vale, la vale, dan sí. y son bastante flexibles en esto. Estaba yo leyendo como las reglas del estudio y Ujú. mucha gente lo que tiene problemas es el internet, que a veces tu internet no es lo suficientemente bueno para estar como subiendo los archivos al estudio y así. Y hasta eso me Ok. sorprendió que ellos, si tú no tienes buen internet, ellos te dicen que tú puedes como mejorar tu internet a una bastante buena velocidad y ellos te lo van a pagar, ellos te van a pagar ese internet como va a ser parte de tu paga, pero no te van a Ujú. quitar nada de tu paga, es como un extra. Es como un benefits que te dan, ¿no? De como si Sí, fuera una parte, sí, yo que sé, que te dieran del gimnasio, que te dieran de lo que sí, sea, exactamente. es Y ese como tú te un lo quedas benefit. para tu casa también, es como, es parte ya de tu casa, así que Ah, es pues otro perk. a ver, al final es, o sea, es parte de tu trabajo, o sea, tú trabajas gracias a que tienes internet, si no, no puedes Sí, trabajar. Entonces también es, por un lado, es bueno que te ayuden en ese sentido, ¿no? La sí. verdad que sí. Pues te iba a comentar, entonces, ¿tú qué es lo que recomendarías a los que quieren estudiar o quieren trabajar en en esta industria de los efectos visuales? ¿Qué les recomendarías? Ah, ¿Qué consejo le darías? más que nada, si ya estás como decidido de que te llama la atención esto, se empieza a Ujú. meterte como, hay muchos recursos como desde internet que puedes ver, como muchos videos en YouTube que puedes intentar ver de qué es lo que exactamente hacen, porque tal vez lo que yo explico no lo entiendes muy bien, ¿no? Y entonces ya una Ujú. vez que ves los videos es como, pues esto sí me llama bastante la atención. Me gusta todo esto como que es de 3D. Ujú. Intenta más o menos tú pensar como qué especialidad quieres hacer, qué es lo que te llama la atención. Y empieza como a llenarte de conocimiento porque una vez que tú decides venirte acá a trabajar o hasta estudiar, Sí. sientes que no tienes tanto tiempo como para estar aprendiendo de todas las cosas que hay. Y si tú ya tienes como este poquito de experiencia, te va a solucionar bastantes cosas y te va a dar oportunidades como por ejemplo meterte a trabajar al mismo tiempo
que estás estudiando y se te va a Ujú. facilitar todo si lo haces como planeado. Y entonces en tema de trabajo, porque sí que hubo hace unos meses que el gobierno como que ayudaba a las empresas porque estaban buscando gente y sé que estaban como patrocinando, ¿no? Haciendo como la excepción de la LMIA para los que querían trabajar. ¿Tú ves que es una industria que se necesita trabajo, o sea, que necesitan mano de obra en este campo, en Canadá? Sí, antes era un poco más complicado porque se había mucha gente antes del COVID. Ah, Ujú, pero cuando pasó COVID, mucha gente decidió como cambiarse de industria o muchos regresaron también a su país. Y ujú. entonces lo que pasó ahorita en 2022 y 2021 también un poco, como empezaron a surgir de nuevo las grabaciones aquí en Vancouver específicamente y también en Toronto, Ujú. ah, empezó a haber una necesidad extrema como de artistas. Y no hay- Ok. hasta la fecha todavía hay bastante como necesidad de que necesitan gente. Y honestamente hay muchos internacionales en esta como en este campo. Ujú. Y pues sí están buscando mucha gente. Pero lo que encuentro interesante es que tal vez no los estudios grandes, tal vez ellos no te otorguen el sponsor, pero si vas a Más estudios los pequeños, pequeños. sí. De hecho, escuché yo de amigos de mi primera escuela que se fueron de regreso a sus países, en Ok. México o hasta en Europa. Sí. Y recientemente por fin escuché noticias de ellos que se están viniendo acá de nuevo porque les otorgaron el sponsor por fin. Ah, ok. Entonces, al final, o sea, es una industria que está otra vez volviendo lo que es Sí, bastante a fuerte. moverse, ¿no? De que hay tal. Pues nada, eso es bueno para los, los que se quieren dedicar a este mundo en tema de la industria, de los efectos visuales, del cine, de los videojuegos, de que hay en Canadá. Siempre está, pues eso, si tienes ¿no? Si tienes los estudios, una empresa que te patrocine, o si no, el estudiar en Canadá como has hecho tú. Sí. Y a ver, vamos a ver que nos han hecho un par de preguntas. ¿Cómo conseguiste el visado de estudio y trabajo y cómo encontraste el programa de estudios? Pienso que todo eso fue a través de usted porque me ayudó con todo eso. Yo estaba intentando ir tal vez un poco más de videojuegos, y después ya fue por parte de la escuela que ellos me cambiaron la idea un poco a efectos visuales, pero todo lo de la escuela pienso que fue que contacté con usted, que me ayudó con todos esos procesos. Sí, la verdad que empezaste con el curso de inglés y luego fue Sí, con el de Manart y acabaste con la Angara y espero que pronto el Postgraduation Work Permit y la residencia. Así sí, que ya supongo que ya va a hacer tu vida en Canadá. Bueno, ya llevas 4 años, ya básicamente tu vida está en Canadá. sí, es más fácil. Ya estoy más acá que en México. Sí, y a ver, la otra pregunta que hacen es salario, coste de vida, coste del programa de estudios. Hmm. El costo Salario lo has de comentado, el coste de vida en Vancouver y el coste del programa de estudios, más o menos. Del de estudios depende mucho de cuánto quieres estudiar. Por ejemplo, el que era de un año, si no estoy mal, no recuerdo muy bien, porque ya tiene bastante tiempo. Eran creo que $35,000, o Y por no, ahí, era por ahí unos 35.000 dólares, sí. sí. Y el de Ujú, Langara era exactamente casi lo mismo, pero por 2 años. Era como 35, pero por año. Tal vez un poco ujú. menos. Sí, también tenían, como empezaban, también hacían como una especie de Descuento. promoción. Sí, Ujú, tenían como un descuento también. Eso sí, sí recuerdo. Sí, al final, a ver, también son programas un poco más caros porque necesitas más materiales, lo que son los profesores, todo. Entonces es un programa quizás más caro. Es como muchas veces cuando me preguntan un programa de cocina, por ejemplo, suelo decir, los programas de cocina son más caros porque vas a necesitar más material. O sea, no sí. tú, sino que la escuela para dar al estudiante necesita más materiales. Entonces, al final es un programa más caro que si quizás es otro programa que es solamente lo que es la teoría. Entonces, al final, por eso también depende de las instalaciones, todo lo que tiene Sí. la escuela. Pero Pues honestamente sí. yo, en mi opinión, siento que al final de cuentas sí te paga de vuelta porque el salario mínimo también es como bastante alto comparado con otras Ujú. especialidades. Entonces, al final, digamos que lo que has invertido en el estudio lo vas a recuperar en el trabajo, lo que quieres Sí, decir. y no pienso que tome como tanto tiempo comparado con otras carreras.
Ujú. porque es bastante Sí, fácil como crecer. sí, y al final es eso, o sea, es un trabajo que exponencialmente irás ganando más sueldo, porque una persona que, por ejemplo, me has comentado, o sea, te he preguntado a alguien que se acaba de graduar, una persona que, por ejemplo, tenga, yo qué sé, 5 años de experiencia, que no te voy a hablar de muchos años, 3, 5 años de experiencia, ¿cuánto puede ser su salario, más o menos, para que se hagan una idea los que nos están viendo? De lo que llegué a ver que llegas como a duplicar el salario como $50 con 5 años tal vez. Ujú. Sí, pero eso sigue como creciendo. 5 años todavía se considera como artista con más o menos experiencia, mid artist, todavía no es como el senior artist. Ok, ¿y un senior artist? ¿Cuántos años de experiencia serían? ¿10? Ah, ¿15? sí, como cerca de los 10, sí. Ok, Y ya ¿y cuánto puede ellos, ganar un senior? ellos según yo estaban como ya cerca de los 80 por hora, 80 sí, la hora, 80 sí, dólares la hora. O sí, sea, que empezamos, o sea, que sería, si te acabas de graduar serían unos 25, unos 5 años serían como unos 40 y ya a partir de 10 años serían unos 80. sí. Yo siempre digo, esto es una media más o menos, dependiendo de la ciudad, dependiendo de todo. O sea, estamos hablando medias, ¿vale? Y Que también no... depende de que tú te quieras como aventar a tener todas estas responsabilidades, porque de esto de $100 son como, que de $80 son la gente que está bastante como ya metida en el show y que tú estás como dándole órdenes a todos los demás artistas y así es como bastante, bastante responsabilidad. Y no O sea, son que tienes, tantas personas. o sea, que no te regalan el dinero, que tienes que trabajar al final. Sí, 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 sí. Por eso, o sea, vale, pero entonces, o sea, sí, como comentas tú, al final el dinero lo recuperas con creces en ese sentido. Ok, Sí, sí. ok. Pues la verdad que muchas gracias, César, por hacer el live de nuevo. Muchas gracias a todos los que nos hayáis estado viendo. Voy a dejar a compartir este live, esta vez sí, para no tener otra vez problemas técnicos. Y espero que nada, que todo te vaya muy bien y ya iremos hablando cuando ya consigas lo que es el Post-Graduation Work Permit. Y muchísimas gracias por todo. Gracias. Un gusto de nuevo hacer la entrevista, como siempre. Muchísimas gracias y feliz domingo a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Adiós, adiós.